y son parte de su investigación. Así que es una bendición en este momento volver a presentarle con el título Mitos y Realidades de la Iglesia Celular. En este tiempo, entonces, lo presento y le doy gracias por participar con nosotros y vuelvo a pedirle a todos que cierren sus micrófonos para poder escuchar. Gracias. Muy amable. Gracias, hermano. Y justamente quisiera empezar ahora vamos a ver, voy a poner esto acá y extender esto. Ok, perfecto. Y solamente para que ustedes sepan que voy a darles este PowerPoint y al final voy a mostrarles mi sitio web para mostrarles cómo aún conseguir videos gratuitos, artículos gratuitos y todo esto. Y solamente para presentar a mi familia, 4 generaciones. Yo tomé esta foto hace una semana nomás. Puede ver mi mamá, ella tiene 94 años, vive en la misma casa donde nací en Long Beach, California. Ahora estoy aún en mi casa en Moreno Valley, California, quizá 1 hora de Long Beach, pero mis niñas a la izquierda, las 2 solteras, y mi niña. Ahora, ¿ustedes pueden escucharme? ¿Pueden escucharme? Okay. Ahora. Sí, escuchamos. Perfecto. Y luego mi niña Sara está abajo a la izquierda mía. Y las por dos. Por favor, disculpa, Joel, por favor apague sus micrófonos. Hay mucho ruido por allí. Gracias. Perfecto. Y aún mi niña Sara, ella está con nosotros en este momento visitando de Washington, y mi esposa Celis. Estamos muy contentos. Los nietos son una bendición, ¿no es cierto? Aleluya. Yo sé que ustedes no, you're en mute, pero estoy escuchando por fe sus améns, y realmente qué bendición tener los nietos. Bueno, entonces, justamente estamos hablando hoy día sobre mitos y verdades de la iglesia celular, principios claves que construyen o destruyen un ministerio celular. Y realmente esta charla viene de mis observaciones de errores en la visión celular, de aún heresía, y cosas así. Entonces, ojalá que sea una bendición para ustedes para aún profundizar más. Yo sé que ustedes son quizá más maduros. Si ustedes han estado siguiendo Oikos Latino, yo creo que ustedes son maduros en estas cosas de la visión celular, porque Oikos Latino hace un excelente trabajo de enseñar a su pueblo, sus iglesias. Excelente, Ernesto. Excelente trabajo. Ustedes están aún traduciendo libros y todo esto. Entonces, he tratado de aún profundizar un poco más hoy día en las cosas de la visión celular. Pero hay algunos mitos y verdades. Un mito es la iglesia celular es una moda pasajera. O sea, muchos creen que es de moda. Ralph Nader en los 90s, quizá Bill Beckham, ahora Joel Kuminski, pero realmente es más moda pasajera. Luego vamos a tener algo más, pero debemos recordar que la iglesia celular tiene raíces profundas. Ahora yo iba a hacer eso, voy a ir a mi... tengo algunos libros acá, pero quizá no voy a encontrarlo en ese momento, pero hay un libro en mi biblioteca que habla cómo se... ya, acá.
Este librito dice Cells for Life. Y es interesante este libro, Cells for Life, porque habla como si fuera escrito hoy día. O sea, realmente este autor cree en las mismas cosas que Oikos Latino cree, que Joel Comiskey cree, Mario Vega, Bill Beckham. Pero es interesante, nota, Cells for Life. Pero el copyright es 79, entonces 79. Y realmente la visión celular es muy viejo, o sea, debemos pensar en Cho en los 60s, pero más allá de Cho, John Wesley, o sea, en el año 1800, más o menos, este siglo. Pero más allá de esto, los Waldensians, y muchos otros movimientos. Tengo un libro que se llama 2000 años de grupos pequeños. Entonces, realmente, y obviamente el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero la iglesia celular tiene raíces profundas y debemos recordar esto, que no es algo de hoy, es realmente algo muy viejo. Y si tú estás siguiendo la visión celular, estás en un ministerio con raíces profundas. Más allá de esto, raíces bíblicos. Y ayer hablé de la visión bíblica de la visión celular. Otro mito, y es un mito muy fuerte, muy popular. Seguir un modelo en particular traerá el éxito. Wow. Qué lástima que muchos han creído esta mentira, que hay un modelo G12, wow, sigue un número y vas a ver mucho crecimiento. Entonces muchos han viajado a Bogotá o cualquier lugar realmente para seguir un modelo. De hecho, en Brasil hay un modelo que es muy popular y muchos creen que si están siguiendo este modelo van a tener éxito. Y hermanos, realmente es una mentira, es una mentira. Y por lo tanto, me gusta mucho trabajar con Mario Vega porque ellos tienen un modelo increíble en El Salvador. Pero más allá de esto, ellos creen en los principios bíblicos. Y realmente la verdad es, aplica principios a su situación específica. Su situación es específica. Si estás viviendo en Garland, Texas, realmente el contexto de Garland es tan diferente que Bogotá, Colombia. Es tan diferente que El Salvador. Realmente nosotros tenemos situaciones únicas. Pastor, tú tienes una cultura única y no debemos seguir modelos. Es una lástima y no ayuda a llevar fruto. Y mientras que he estado viajando en todas las partes, he visto la destrucción de aún iglesias que han tratado de seguir, por ejemplo, G12, o sea, literalmente cada aspecto o un modelo en Brasil muy popular y hay otros más, pero realmente lo importante es seguir los principios bíblicos y luego los principios que aplican en su contexto. Pastor, tú eres único, tu contexto es único y tú debes aún encontrar los principios. Ahora, obviamente hay principios claves, pero voy a estar hablando sobre esto en un momentito. Otro mito, y eso es muy semejante, encontrar el modelo de supervisión correcto, y eso es la clave del éxito. Y realmente, cuando uno habla de un modelo, está hablando de cómo cuidar a los líderes. Por ejemplo, G12 es solamente un modelo para
cuidar a los líderes. 5 por 5 es lo mismo, es una manera para cuidar a los líderes. Pero realmente, en cuanto a coaching o supervisión, hay diferentes nombres, asesoramiento, entrenamiento, pero la relación entre el supervisor y el supervisado es más importante que la estructura. Escuche esto, porque realmente antes yo pensé que fue el modelo. Ahora tengo algunos libros sobre G12 a 12.3, pero cuando regresamos a los Estados Unidos, entendí muy claramente que no hubo el mismo crecimiento y realmente tenía que bajar la expectativa y entender que más que todo es la relación entre el supervisor y la persona supervisado. Eso es la clave y por lo tanto ahora estoy concentrando mucho más en supervisión en sí. O sea, cómo llegar a ser un excelente supervisor, asesor, entrenador, porque eso es la clave, no es la estructura, ya sea G12, 5 por 5, 12.5, o sea, eso no es tan importante que la manera en la cual el supervisor cuida a los líderes bajo su supervisión. Y por si acaso, si tienes una pregunta, es bueno escribirlo, porque me parece que Ernesto va a darte tiempo al final para lanzar tu pregunta. Y creo que este tema va a traer más preguntas. Eso es importante. Mi iglesia crecerá si decido convertirme en iglesia celular. Wow. Muchos han entrado en la visión celular, pero han salido cuando no hubo el crecimiento expectativo, me parece. O sea, no hubo ese tipo o sea, hubo desánimo. Pero eso es la verdad. Solo Jesús puede dar verdadero crecimiento orgánico. Debemos volver a esta verdad. Solo Jesús. Y realmente yo creo que la visión celular tiene la estructura mejor. Es bíblico. Yo creo que puede producir más discipulado. Sin embargo, no podemos forzar que Dios nos bendiga. No podemos decir, Señor, tú debes darme el crecimiento. La verdad, hermano, debemos estar de rodillas. Debemos recordar lo que Pablo dijo en Colosenses, en una cárcel. Él dijo, dedíquense a la oración, estando vigilantes y siendo agradecidos. Y oren también por nosotros para que Dios abra una puerta a nuestro mensaje, a fin de que podamos proclamar el misterio de Cristo por el cual estoy encadenado. Oren para que pueda proclamarlo con claridad, tal como debo. O sea, la clave acá es oración, dedicarnos a Dios, porque solamente Dios puede dar el crecimiento. O sea, la iglesia pertenece a Dios. Nosotros somos siervos y debemos estar de rodillas. O sea, Dios, escuche bien, Dios va a usar la visión celular, pero no va a ser usado por la visión celular. O sea, solamente por tener una estructura, no podemos demandar que Dios bendiga nuestra estructura. Solamente Dios puede dar el crecimiento. Y iglesias celulares pagan el precio en oración. Y como resultado, nota, como resultado de la oración, recogen la cosecha. Es el resultado. Hermanos, recuerda, Dios debe dar el crecimiento. En mi estudio de las iglesias celulares más grandes en el mundo, yo noté que cada iglesia celular
tenía una fuerte énfasis en la oración. O sea, oración fue la clave. Y yo no creo que puede tener una iglesia celular exitosa sin pagar el precio en oración. Y por lo tanto, siempre estoy diciendo a los pastores, empiece su transición con oración. Dedíquense a la oración. Mi esposa siempre está diciendo, Joel, recuerda, Joel, dile a los pastores que la oración es la clave. Porque, hermanos, yo tengo la tendencia de enfatizar los modelos, las técnicas, las estadísticas y todo esto. Pero mi esposa siempre está recordándome que Dios es la clave, es la oración y debemos dedicarnos de la oración para ver la cosecha. Dios debe dar la cosecha y eso es una verdad. Y yo creo que eso fue nuestro equipo en Ecuador. Y después de estudiar iglesias celulares alrededor del mundo, tuvimos que arrepentirnos. No fue la estructura, fue realmente la oración y tratamos de, en Ecuador, organizar la iglesia alrededor de oración y hubo muchos resultados después de orar. Entonces yo quiero recordarte, eso es justamente la montaña de oración en Corea. Puede ver 10,000 personas pasan por la montaña de oración cada semana, más o menos 3,000 cada día. No estoy seguro sobre los datos ahora, pero puede ver, hay una capilla en la mitad, sin asientos, o sea, la gente está para orar. Hay cuevas alrededor. O sea, antes esta montaña fue un cementerio, pero se convirtió en una montaña de oración y creo que los muertos han sido resucitados. Amén. O sea, Amén. qué avivamiento ahora por la oración. Y debemos dedicarnos a la oración. Escuché un gringo que estaba visitando a esta montaña y él notó un coreano dormido en el piso en esta capilla y él pensaba, yo pensé que los coreanos estaban acá para orar y él está durmiendo. ¿Y por qué? Y de repente el coreano se despertó diciendo, he estado orando toda la noche y ahora he dormido por 5 minutos, voy a continuar orando. Y el gringo dijo, oh Señor, perdóname. De tanto orgullo. Y hermanos, o sea, no podemos manipular a Dios, pero creo, en mi opinión, a Él le gusta morar cuando su pueblo está orando. O sea, a Él le gusta bendecir. O sea, Dios es soberano, ¿no es cierto? Yo creo que Dios es soberano, pero cuando estamos orando, a Él le gusta morar. Y creo que aún en Corea, en mi opinión, la razón por el avivamiento, sí, podemos decir 25,000 células, pero más que todo fue la oración. La oración. Puede ver en mi foto acá, hay no sé si puede ver mi mouse, pero hay un restaurante y no es como McDonald's o Burger King. En este restaurante hay doctores allá para dar las porciones idóneas porque la gente está ayunando 40 días, 30 días y hay doctores para dar las porciones idóneas para que la gente no muere después de ayunar por días. O sea, ellos creen que es una guerra espiritual. Hermanos, hemos olvidado esto. O sea, otra vez, me gusta la estructura celular, pero solamente Dios puede dar el crecimiento. Y debemos recordar, si tú estás plantando una iglesia celular en los estados, hay más demonios, hay más secularismo, hay más resistencia. Entonces, debemos decir, Señor, estamos de rodillas. Tú debes aún abrir los ojos de las personas endemoniados y debemos continuar orando, hermanos. Eso es la clave. Y
Otro mito, el enfoque debe estar en el éxito de una sola iglesia. Eso es un mito fuerte. O sea, muchas veces estamos solamente mirando a Corea, a Bogotá, iglesias como Elim, iglesias grandísimas. Hay en Perú, hay algunas iglesias y creemos que para tener éxito debemos tener una iglesia grandísima. Pero es un mito porque la verdad es que es deseable plantar nuevas iglesias celulares más pequeñas. O sea, realmente el tamaño normal de una iglesia, o sea, estadísticamente en los estados, o no, realmente mundialmente es 80 personas. Si tú tienes más de 80 personas, tú estás ya, o sea, en un alto índice en cuanto a los números de las personas en tu iglesia, porque hay pocos, quizá menos de 0.5% tienen una iglesia grande. O sea, solamente algunas iglesias, mega iglesias, pero a veces creemos que eso es lo normal. No es así. Realmente es mucho mejor plantar. Y quizá tú estás escuchando y tú eres un líder laico. Quizá Dios va a usarte para aún dirigir un grupo, multiplicarlo, supervisar el fruto de tu multiplicación y luego hablar con tu pastor para recibir la bendición para plantar una iglesia celular. Quizá poco más capacitación, pero plantar una iglesia sencilla es muy bíblico. Es realmente lo normal del Nuevo Testamento. Bueno, entonces, otra vez, estos mitos están en este libro, Mitos y Verdades de la Iglesia Celular, y estoy tomando justamente mito por mito que ya está. Si tú quieres profundizar más, puedes aún tener el libro en PDF, Kindle, puede tener una copia de físicamente. Hay muchas maneras para obtener el libro. Bueno, otro mito, perdón. Oye, eso es un mito. La iglesia inicia cuando el servicio de celebración inicia. Y eso es un mito muy fuerte, o sea, realmente muy tradicional, aún entre los bautistas. O sea, cuando hay un edificio, cuando hay un púlpito, luego tenemos una iglesia. Pero la verdad es esto, la iglesia inicia cuando inicia la primera célula, hermanos. Y siempre estoy hablando con gente que dice, no, debo tener una celebración, debo tener un gran muchedumbre, un púlpito, porque eso es la iglesia. Hermanos, en la iglesia primitiva, debemos recordar que lo normal fue la célula, la iglesia en casa. Recuerden, la iglesia en la casa de tal, de tal, de tal. Recuerden, la iglesia primitiva inició en el aposento en Hechos 2 y eso fue la estrategia. Entonces, estoy, por ejemplo, asesorando a un pastor ahora en Ridgecrest, California, pero este plantador realmente fue un poco difícil entender esa verdad. Cuando inicia la primera célula, inicia la iglesia. Y la idea después es multiplicar la célula y poco a poco empezar la celebración. Quizá con 2 células, una celebración cada mes, con 4 células, 2 celebraciones por mes el domingo. Y cuando, en mi opinión, cuando hay más o menos 7 a 8 células y entre 70 y 100 personas, luego puedes tener celebraciones cada semana, pero mejor esperar. La idea es grow into business rather than, o sea, ¿qué estoy diciendo? Es importante grow into business en vez de start the business. Y en vez de boom, vas a tener una iglesia con una celebración,
poco a poco vas a crecer y empezar, perdón, lo que iba a decir, it's better to grow into business rather than to go into business. Crecer hasta que hay en la iglesia muy natural en vez de repente tener una iglesia, porque muchas veces es una lástima cuando la gente no está el domingo. Mejor poco a poco, es más natural en una sala y por lo tanto mejor crecer poco a poco. Y eso es casi como lo mismo mito. Las células son una extensión del servicio dominical muy común en la iglesia tradicional. La verdad es esto, la célula es la iglesia. La célula es la iglesia. Y por lo tanto, si uno está dirigiendo una célula, está dirigiendo la iglesia. Pero creemos en la iglesia celular que es mejor tener un pastor principal y las células se reúnen el domingo para recibir ánimo y que hay un entrenador, un asesor para cada célula y eso es más saludable y bíblico también. Bueno, otro mito. Abre el servicio de celebración lo más pronto posible. Y eso es semejante de lo que ya acabo de decir. Espera hasta que haya suficientes personas en las células para iniciar las celebraciones semanales. Entonces, otra vez, yo creo que poco a poco vas a crecer en lo que es la iglesia, empezando con el célula, multiplicándolo y poco a poco empezar celebraciones cada semana, mucho mejor, porque puede matar tu iglesia. Si tú eres un plantador de una iglesia, puede matar tu iglesia, iniciar los cultos de celebraciones demasiados rápidos. Mejor esperar. Bueno, recuerdes, vas a estar escribiendo preguntas. Vamos a tener un buen rato para contestar las preguntas. Ok, entonces, otro mito. Lánzate a la iglesia inmediatamente, la iglesia celular. Ahora estoy hablando de la transición. Muchos pastores están muy emocionados después de estar en un seminario y quieren empezar su visión celular inmediatamente. Pero recuerden, mucho mejor es tener un plan de transición a largo plazo. Y puedo añadir, comenzando con una célula prototipo que demora 6 meses a un año, mucho mejor, hermanos, porque realmente, acabo de hablar con un líder de un movimiento en Brasil sobre cómo él hace la transición celular. Él dice que él trata de empezar como 4 células simultáneamente y él ofrece entrenamiento, quizá 4 meses. Pero yo no estaba de acuerdo con él, porque realmente debemos recordar, predicadores producen predicadores, maestros producen maestros. Y realmente si un pastor sin un prototipo empieza una célula, él va a empezar a predicar porque él se acostumbra a predicar. Mucho mejor que el pastor principal, quizá en un equipo, reúne con los líderes futuros por 6 meses, un año, y el pastor demuestra cómo facilitar el grupo a través de preguntas. Y luego, poco a poco, los laicos van a captar cómo facilitar un grupo celular. Si no, ellos van a predicar después. Justamente estoy en Los Ángeles y acabamos a hacer una transición con mi pastor,
pero estuvimos en un prototipo por casi como 9 meses. Y ahora tenemos 8 células, tenemos un equipo en cada célula. Empezamos en enero con 6 células, pero eso fue después de estar en un prototipo por casi como 9 meses. En el año 2019, ahora en 2020, empezamos en enero con 6 células, ahora tenemos 8 células, pero son células saludables, con un equipo en cada célula. Y en verdad ha sido una bendición, hermanos. Recuerden, estos prototipos son importantes. Eso es otro mito. Voy a ir un poco más rápido. Mito, dejaste de los programas de inmediato en su transición. Pero es importante poco a poco recortar programas, esperar hasta tener suficientes células, porque recuerden, los programas fueron la vida de la iglesia. Y sin células no van a tener comunidad. Entonces es importante, y en mi opinión, tener un prototipo, luego lanzar este prototipo, luego poco a poco quitar los programas, mientras que la gente en la iglesia puede unirse en una célula. Pero sin células ellos no van a tener el compañerismo. Bueno, eso es importante. La iglesia trata solo acerca de la célula. Eso no es la verdad. En verdad, la meta de la iglesia es hacer discípulos, hacer discípulos. Eso es la meta, hermanos, hacer discípulos. Yo tengo este libro, quizás el libro más importante, Haciendo Discípulos en la Iglesia del siglo XXI. Y en mi opinión, eso es la motivación, el por qué, es hacer discípulos. Hermanos, yo no soy un hombre celular. Yo soy un hombre de hacer discípulos que hacen discípulos. Y solamente el contexto de la célula es la mejor manera para hacer discípulos. Porque eso fue justamente el ambiente de Jesucristo. Recuerden, él tenía un grupo. Él tenía una célula. Y él moldeaba a sus discípulos en ese contexto por 3 años. Y luego nota la gran comisión. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos y a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nota, hacer discípulos. Y los discípulos, ellos sabían lo que Jesucristo estaba diciendo. La idea fue formar grupos, como Cristo demostraba para formar discípulos en este contexto. Y por lo tanto, eso es la motivación, formar discípulos en la célula. Y en mi libro, Haciendo Discípulos, yo hablo de cómo comunidad forma discípulos, como el sacerdocio de cada creyente forma discípulos, como evangelismo forma discípulos, y como la multiplicación también forma discípulos. O sea, en la célula podemos formar discípulos, pero también en el sistema celular. Y en mi libro tengo una sección sobre el sistema. Y yo hablo de la celebración. Un pastor tiene la oportunidad de predicar la palabra cada semana. Y el pastor está formando discípulos en el contexto de la celebración. Pero cada iglesia celular también tiene una ruta de capacitación para también formar discípulos. También hay supervisión de cada líder para hacer discípulos. Y también oración es parte del proceso de formar discípulos. Bueno, si la célula hace énfasis en el evangelismo y la multiplicación, esta no crecerá en comunidad. Mentira. En verdad, la realidad es que
el evangelismo que conduce a la multiplicación realza la comunidad dentro del grupo. O sea, lo que estoy diciendo es que mientras que el grupo está evangelizando, hay más comunidad. Es casi como una locura, pero es la verdad. Yo tengo un libro que se llama Células Exitosas. Es un estudio de realmente 4,800 líderes celulares en 4 países. Y Jim Egley, él realizó un estudio antes, pero fue interesante. Un dato fue, tratamos de entender si las células abiertas impidieron la comunidad, pero encontramos lo opuesto. Los grupos abiertos tenían más comunidad, más transparencia, nota 79% más. Y los grupos que dijeron, no, realmente somos cerrados, somos grupos cerrados porque queremos tener más comunidad, ni hubo mucha comunidad. Entonces, realmente, las células abiertas que están alcanzando a los demás tienen comunidad más fuertes. Entonces, eso es una verdad importante. Otro mito, todas las células deben multiplicarse en 6 meses. Una mentira. Realmente depende del contexto. Si tú estás en Garland, Texas, o sea, es otro mundo. O sea, si tú estás en España, imagínate, tienes que convertir a la gente, tienes que tener, aún llevar a la gente a través de la ruta. Demora quizás 2, 3, 4, 5 años. Pero si tú estás en Bogotá, hay mucha más receptividad. Entonces, mucho más fácil multiplicar un grupo más rápido. Entonces, eso. En el chat, alguien dijo, ¿cuál es la diferencia entre un grupo cerrado y un grupo abierto? Estoy diciendo que un grupo cerrado es un grupo que dice, no vamos a abrir el grupo para inconversos. El grupo abierto es un grupo que es normal, es una célula normal, que siempre está buscando personas nuevas, y ustedes ya, eso es el tipo de células que ustedes conocen, pero por lo menos en los estados hay muchos grupos cerrados que dicen, no vamos a permitir que inconversos entren por comunidad. Pero aún en esos grupos no hay mucha comunidad tampoco. Entonces, las células deben multiplicar en 6 meses. En verdad, eso es la verdad. El ritmo de multiplicación dependerá de los niveles de receptividad de cada país. Depende donde tú estás en cuanto a el ritmo de multiplicación. Bueno, eso, ustedes saben, mito, si fracasas, prueba otra cosa. La verdad es fracasar te conducirá a descubrir lo que mejor funciona en tu contexto. Aprendemos a través del fracaso, ¿no es cierto? Adelante, líder, adelante, pastor. Dios está usando esto para bendecirte. Eso es interesante. Existen menos problemas en la iglesia celular que en el ministerio tradicional. Muchos creen esto, creen que de repente van a tener una iglesia celular y van a tener menos problemas. La verdad es que el ministerio de la iglesia celular revela problemas a menudo escondidos. O sea, de repente, si hay células, la gente puede compartir lo que está pasando. Pueden hablar profundamente de lo que está pasando en sus matrimonios. Antes, con solamente una celebración, programas, pueden esconder lo que está pasando. Y parece como hay menos problemas, pero la verdad es que siempre hubo problemas. Solamente en la visión celular la gente puede estar hablando y recibiendo la sanidad y recibiendo
ministerio y por lo tanto las iglesias celulares son más saludables porque la gente puede recibir ayuda. Bueno, las células deben abarcar a todos los grupos pequeños. Y eso es interesante. Realmente comience con una definición de calidad de la célula. O sea, lo que estoy diciendo es que muchas iglesias dicen, cualquier grupo pequeño es bueno, o sea, escuela dominical, la junta directiva, un ministerio en la cárcel. Eso es una célula, ¿no es cierto? Debemos llamar a todos los grupos en la iglesia una célula, pero realmente es mucho mejor comienza con una definición clara de calidad. Y porque realmente hay reuniones diáconos, pero eso no es una célula. Hay grupos de cárceles, pero eso no, hay coro, hay un club de montar a caballo. Y muchas iglesias tradicionales dicen, no, vamos a llamar a todos una célula, pero esto es casi como el primer paso a la muerte. Porque si todo es una célula, nada es una célula. Debemos empezar con una definición clara. Alguien dijo, un líder de grupos de programas, dijo, cualquier reunión con menos de 12 personas constituye un grupo pequeño. Pero mucho mejor comenzar con una definición así. Grupos pequeños, 13, 15, se reúnen semanalmente fuera del edificio para evangelizar, tener compañerismo y crecer espiritualmente con la meta de hacer discípulos, quienes hacen discípulos que resulta en la multiplicación. Eso es la definición que estoy compartiendo en todo el mundo. Es lo que creo que debemos empezar así. Y luego hay libertad para tener grupo de hombres, mujeres, o sea, hay variedad también, pero empezar con una definición clara. Todos los grupos deben ser homogéneos. Ese es otro mito. O sea, yo recuerdo en Bogotá con G12, ellos creían que debe tener solamente grupos de hombres, mujeres, o tal, ser muy rígidos. Pero otra vez, permita que la homogeneidad se desarrolle naturalmente mientras se multipliquen las células. Comenzar con una definición clara. Luego, naturalmente, puede producir, por ejemplo, un grupo de hombres o mujeres, pero quizá la mayoría va a ser grupos de parejas mixtas. Ahora yo sé en el LIM, por ejemplo, en San Salvador, ahora hay grupos de jóvenes, aparte de los adultos, hay células de niños allá. Entonces, pero eso fue un proceso natural en LIM. Bueno, otro mito, el anfitrión designado debe ser una sola persona. O sea, muchos piensan que debe tener el líder, luego un anfitrión diferente, luego tal. Y yo creo que eso es mejor hacer esto, pero un arreglo para compartir el privilegio de anfitrión es una buena opción. O sea, yo creo que es bueno rotar entre los anfitriones, quizá no solamente un anfitrión. Y está bien si el líder quiere abrir su casa. Si su esposa y el esposo están de acuerdo, siempre he abierto mi casa. Entonces, yo creo que es bueno tener un anfitrión diferente, pero no es una regla rígido. Bueno, pedirles a todos que estén en una célula refrena el uso de dones espirituales. Y muchos creen, no podemos tener células así y decir que todos deben estar en una célula, porque realmente quizá alguien no va a poder usar su don. Entonces debemos permitir que las personas abran cualquier programa para expresarse. Pero eso es la verdad. El grupo celular es el mejor lugar para descubrir dones espirituales. Eso fue el lugar del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Todos los pasajes sobre los dones fueron escritos a iglesias en casas. Entonces,
Eso es importante recordar que mejor que todos estén en una celda y poco a poco las personas pueden descubrir su talento, quizá van a estar dirigiendo la música, pero primero en una célula, descubriendo sus dones y luego diferentes ministerios, pero empezando chiquito y luego recibiendo más autoridad. Y tengo 2 libros sobre este punto, sobre los dones del grupo celular lleno del Espíritu y también descubre, porque es tan importante empezar en el grupo. La iglesia celular se enfoca exclusivamente en la célula y la celebración. No es la verdad, y ya hemos hablado un poco sobre esto. La iglesia celular se enfoca en sistemas claves para producen vida en la célula y en la celebración. Estamos hablando de capacitación y asesoramiento. Y, por ejemplo, Mario Vega tiene su ruta. Hay diferentes rutas. Yo tengo mi ruta. Creo que en Garland, Texas, ellos están usando mi ruta. Pero asesoramiento, la ruta, célula, celebración. Yo creo que esos 4 puntos, oración, pero realmente es muy sencillo, pero eso es importante. Está bien simplemente añadir al ministerio celular a lo que ya estás haciendo. No es la verdad. O sea, el pastor debe hacer del ministerio celular su prioridad central. Siempre estoy diciendo a los pastores, cuenta con el costo, oren mucho, porque realmente no es suficiente que tú tienes una visión. La visión debe tenerte a ti. La visión debe poseerte. Entonces, mejor no decir, bueno, voy a añadir a la visión celular lo que ya estoy haciendo con muchos programas. No, mejor orar, ayunar, leer algunas cosas, porque recuerdas, pastor, tú vas a dirigir el primer prototipo y es importante que tú ya tienes la visión y puedes guiar tu iglesia en la visión. Y por lo tanto, el pastor titular es la clave para aún dirigir toda la iglesia hacia la visión celular. Y podemos ver con personas como Mario Vega, David Shaw, Dion Robert, Werner Kniso. Esas personas ya estaban dirigiendo la visión en su iglesia. Puede ver un pastor acá en Australia, nota su foto en The Foyer y puede ver su foto Cell Ministry y su ruta. Y él quería que todos supieran que él estaba dirigiendo la visión celular. Mito, todos los pastores deben dirigir grupos celulares. O sea, es un mito. Antes yo pensé que sí, fue la verdad. Yo hablaba que si tú eres un pastor, debes estar dirigiendo una célula. Pero quizá he suavizado mi mentalidad. No todos los pastores dirigirán un grupo celular. Evite el legalismo de la iglesia celular. Yo creo que es mucho mejor que el pastor siempre está dirigiendo una célula. Por ejemplo, Freddy Noble, él tiene su célula. Y yo creo que es bueno para aún saber y saborear lo que es una célula. Pero Mario Vega no tiene una célula. Yo tengo una célula. Me gusta dirigir una célula. Y aún después de la transición en la iglesia en Los Ángeles, donde estoy ahora, mi recomendación a pastor Moisés Valentín, el pastor titular en Los Ángeles, que él continuaba dirigiendo una célula, pero en un equipo. Entonces, sí, Moisés tiene una célula, pero en un equipo. Entonces, yo creo que es bueno, pero no hay legalismo. Entonces, quizá uno puede dirigir una célula por un rato y luego solamente supervisar y luego después dirigir el grupo. Hay libertad. Entonces, voy a estar concluyendo. Entonces,
Ya, yo creo que hemos tocado casi todo. Este mito es un poco lógico. El evangelismo lo hace el líder de la célula. En verdad, como ustedes saben, cada miembro de la célula debe involucrarse en alcanzar a otros, porque recuerden, en el Nuevo Testamento, la pesca fue como una red, así. No es el trabajo del líder para hacer todo el evangelismo. Y otro mito, cierre el grupo celular que en un año no se haya multiplicado. Continúe trabajando con los grupos celulares que no están creciendo. Eso fue un error en Singapur en los 90s. Con tanto crecimiento, ellos cerraron los grupos que no multiplicaron en 6 meses, pero en un año, pero cuando yo estuve en esta iglesia, yo noté muchos heridas con los líderes que no habían multiplicado. Entonces, solamente es mejor ajustar, tratar de quizá cambiar el liderazgo. Entonces, voy a estar concluyendo. Perfecto, quizá voy a concluir con esto. La multiplicación destruye las relaciones dentro del grupo. No, la verdad es si pueden mantener las relaciones después de una multiplicación. Bueno, entonces ya he tomado 45 minutos y voy a dejar ahora la pantalla y permitir que ustedes puedan también, y mi hermano Ernesto, si tú puedes ahora dirigirnos ahora. Muy bien, gracias al doctor Comiskey por la presentación, brillante. Ahora, queremos seguramente hacer preguntas. Hay preguntas que hacer, cosas que quedaron en el tintero y que nosotros queremos ahora reflotar. Por eso, abajo ustedes van a encontrar que dice Reactions. Pongan una manito ahí donde ustedes quieren hacer preguntas o levanten la mano para que yo los vea y entonces una vez que levanta la mano, libera su micrófono y hace la pregunta para que el doctor Comiskey la pueda contestar. ¿Está bien? Hay preguntas para el doctor Comiskey. ¿Hay alguna pregunta? No. Recuerden, la única pregunta mala es que la pregunta que no se hace. Perfecto. La que no se pregunta. Adelante, Ángel. No, todo bien. Me encantó la clase. Gracias, doctor Joel. Muchísimas gracias por la lección. Muy bien. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? César tiene una pregunta. Adelante, César. Adelante, César. Sí, como dice, muchas gracias por la capacitación, muy linda, muy centrada. Pero hay algo que quisiera preguntarle al doctor Comiskey, es si la célula tiene que ser abierta y constantemente evangelizadora, ¿no? ¿Cómo manejar las temáticas? ¿Cómo manejar los temas que se comparte? ¿Siempre tienen que ser evangelísticas? Buena pregunta, excelente pregunta. Entonces, para entender la pregunta mejor, la pregunta es, si vamos a mantener las células abiertas, entonces, ¿cómo vamos a mantener los temas del grupo, las lecciones? Siempre debemos tener lecciones evangelísticas. ¿Eso fue tu pregunta? Sí, esa es la pregunta. Sí, bueno, realmente yo creo que en el evangelio en sí siempre hay algo evangelístico, ¿no es cierto? O sea, en cualquier parte de la Biblia hay
hay una manera para compartir el evangelio, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aún en mi libro, Células Exitosas, yo hablo de cómo aún la transparencia, cuando un creyente está compartiendo lo que está pasando en su vida, cómo está luchando con aún un pecado, eso es muy atractivo a los inconversos, porque los inconversos dicen, wow, ellos no son hipócritas, ellos tienen problemas también. Entonces, realmente, transparencia es una manera para evangelizar. Pero en cuanto a su pregunta de cómo, solamente rápidamente voy a compartir nomás. Ustedes pueden ver mi pantalla ahora, ¿no es cierto? Así es. Pueden ver mi pantalla. Ok, ahora. Entonces, lo que yo voy a mostrarles es nomás una pantalla así. Y yo creo que nosotros seguimos estas preguntas. Seguimos el sermón el domingo. Usamos el mismo pasaje del sermón el domingo, cada domingo. Pero tenemos solamente 3 preguntas. Y esas 3 preguntas son esto. Voy a hacer que sea muy grande, quizá menos grande, quizá 48. ¿Qué dice este pasaje? O sea, después de leer el pasaje del domingo del pastor, ¿qué dice? O sea, el líder dice, ¿qué dice este pasaje? Leemos el pasaje y luego la pregunta es, ¿qué dice este pasaje? O sea, bíblicamente, ¿qué dice este pasaje? No, ¿qué piensas tú? Pero ¿cuál es el contexto? Pregunta número 2. ¿Qué está diciendo Dios a mi vida a través de este pasaje? Entonces, eso es realmente, voy a hacer que sea más chiquito, perdón. Ok, ahora. Entonces, note esto. Y luego, ¿cómo puedo aplicar este pasaje en la próxima semana? Ahora, leemos el pasaje antes de cada pregunta. Luego de lanzar esta pregunta, antes hay un tiempo de silencio. Todos esperando silencio antes de contestar y luego contesta esta pregunta. Y luego leemos, antes de número 2, leemos el pasaje nuevamente y luego tiempo de silencio. Y luego, ¿qué está diciendo Dios a mi vida a través de ese pasaje? Número 3, leemos el pasaje nuevamente, tiempo de silencio. ¿Cómo puedo aplicar ese pasaje en la próxima semana? Hermanos, he visto eso es poderoso porque puede aún incluir muchos más líderes potenciales. Cualquier persona puede dirigir la lección, en verdad, porque es muy fácil. He visto personas muy tímidos que de repente están dirigiendo la lección ahora porque es muy fácil, hay mucha participación, pero nota, sigue el pasaje del pastor el domingo. Por lo tanto, el pastor está tratando de seleccionar el pasaje muy bien, porque saben que la gente va a realmente profundizar en ese pasaje. Hermanos, yo no puedo decirles cómo estoy convencido de esto. Estoy muy contento de hacer esto ahora. Y ahora, perdón, voy a mostrarles otra cosa, quizá no. Ok. Pero pueden ver esto. Ojalá que eso sea una bendición. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta más para el doctor Comiskey? Muy bien. Parece que no. Parece que todo ha sido muy claro. Muy bien. Entonces hay
ciertos mitos que aparecen que obviamente tenemos que derribar, mitos que tienen su contraparte bíblica que tenemos que aplicar. Muy bien, entonces si ya no hay más preguntas. Me parece que alguien tiene su mano extendida, Riseli Sí, y Alberto. ¿Dónde están? Hablen en voz alto si tú quieres. Riseli y Alberto, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Amén. ¿De dónde nos está Bueno, hablando? Desde Venezuela. Ay, gloria Cabimas, a Dios. Estado Qué Zulia. bueno, qué bueno. Adelante, mi hermana. Bueno, la pregunta es en relación a la rotación de célula. Nos acaba de explicar el hermano, el pastor Joel, disculpe, que es recomendable rotar la célula y ahora mismo lo estamos haciendo con alguna de nuestras células y está dando muchos resultados. La pregunta es con qué frecuencia debo rotar la célula y de qué manera esto influye en la multiplicación, porque por ejemplo estamos en un hogar y vienen más personas que en otro hogar. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos puedes recomendar? Excelente pregunta y yo creo que obviamente estamos en COVID-19, entonces no es muy relevante en ese momento, ¿no es cierto? Pero en verdad, después de COVID, en verdad, hermanos, yo creo que es muy saludable que los hermanos tengan una oportunidad para abrir su casa para una celda. En verdad, yo creo que eso, porque recuerden, la meta es discipulado. Y si un miembro puede abrir su casa, entonces qué lindo que ellos están ejerciendo sus talentos, sus dones para aún mostrar a otros su casa. Pero la realidad, Riseli, es que solamente algunos van a querer abrir su casa, ¿no es cierto? Y normalmente hay uno y dos y está bien. Puede aún quedarse con uno o dos personas, está muy bien. Pero si puedes, Riseli, hacerlo, por ejemplo, Ralph Neighbor, él recomienda cada mes tener otra casa. No hay una ley, en verdad, no puedo darte una regla muy clara porque no hay una regla realmente. Yo sé que en Elim, en San Salvador, ellos tienen una casa cada semana, un anfitrión fijo, y eso es bueno también, pero eso sería mi respuesta. Si puedes, por favor, trata de hacerlo quizá. En mi célula, antes de mi célula ahora, tuvimos una rotación casi cada mes entre 3 lugares. Un mes en un lugar, otro mes en otro lugar, otro mes en otro lugar. Entonces eso fue muy bueno. Okay. Bueno, muchas gracias. De hecho, lo estamos haciendo ahorita, recientemente, aún en COVID, el gobierno nacional ha dado cierta flexibilización y nos ha tocado eso, rotarlo porque la gente no quiere concentrarse toda en un lugar por asuntos de seguridad. Entonces nos han dicho para ir reuniéndonos en un hogar, pocas personas en otro hogar, y se está haciendo la célula no nada más una vez por semana, sino hasta 3 veces por semana. Los mismos líderes van de casa en casa y se reúnen los vecinos y ha sido muy significativo, ¿no? El crecimiento y el alcance es mayor. Entonces ahora en esto tenemos la duda, ¿cuándo se daría entonces la multiplicación y de qué manera? Y por eso la pregunta, y creo que tengo la respuesta, me ha dado esta idea muy clara, ¿no? De hacerlo mensual, un anfitrión cada mes, y creo que allí podemos definir en qué hogar nos vamos a quedar. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora, gloria a Dios. Entonces, César está diciendo cómo nos llegará el PowerPoint. Y yo voy a poner el vínculo ahora. Eso es el vínculo en su chat. Puede copiar el vínculo del PowerPoint. Ok, está allá en su vínculo. Pueden copiar ya. Y perdón, no lo hice antes, pero eso es y aún
Ernesto puede mandárselo también después, pero eso, si puede ver el chat, eso es el Dropbox donde puedes encontrarlo. Y una cosa más, por favor, Ernesto, si me permites. Adelante. Por favor, gracias. Solamente para mostrarles mi sitio web acá. Y eso es, puedes ver el sitio web en español. Y es joelcomiskigroup.com, nota /S, eso es español, pero todo está en español y puedes ver recursos gratuitos, de todos estos son gratuitos, pero pueden ver en el primer página dice videos y esos son videos. Por ejemplo, yo tengo un video sobre este material de las 3 preguntas, como acabo de enseñarles. Y ustedes pueden aún ver un video mío sobre solamente 5 minutos en YouTube. Si quieres aprender más sobre la lección. Entonces estoy en 2 años voy a tratar de añadir muchos más videos. Eso es mi nuevo proyecto. Pero también hay asesoramiento, hay muchos recursos y solamente para ofrecer esto para ustedes, no más. Amén. Muy bien. ¿Algún hermano que tenga otra pregunta, por favor? No veo ninguna otra manito. Ok, entonces le quedamos muy agradecidos al hermano Joel Comiskey. Gracias por este tiempo, gracias. Él estuvo ayer, estuvo hoy, así que lo hemos exprimido bastante, 2 noches compartiendo con nosotros. Vamos a concluir, ¿qué les parece? Con una oración. Mañana. María, sí, tiene una pregunta, María. Adelante. ¿No? No, ok. Entonces María va a abrir su micrófono y nos va a guiar en una oración para despedirnos. ¿Qué tal? Era un aplauso porque estuvo excelente la conferencia. Bueno, gracias a Dios. Muy explicada y muy. Entonces, nos guía en oración. Claro que sí. Adelante. Señor, te damos gracias por estos momentos que tú nos has permitido estar todos juntos aprendiendo sobre ti, sobre tu reino, sobre lo que es, Padre, el grupo Iglesia Celular, que toda esta palabra, Señor, fluya en nuestros corazones y que podamos utilizarla, Señor, para la sabiduría tuya, para el reino tuyo y para la gloria tuya, Señor Jesús. Gracias por nuestro hermano Comiskey, sigue bendiciéndolo, que él siga llevando estas excelentes conferencias, Padre, para que tu iglesia en general en todo el mundo se abra, Señor, a estas enseñanzas. Gracias por estos momentos y nos despedimos no de tu presencia, Señor, sino de este lugar. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias. Dios les bendiga. Recuerden, mañana es la última conferencia. Así